Para analizar este tema, Juli, estamos en comunicación con Mirta Tundis, exdiputada nacional, especialista en temas previsionales. Mirta, muy buenas tardes. Julieta Argenta, Nahuel Crescenzo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué tal, Nahuel? Bien, bien. Bueno, estamos ya sabemos que la inflación está cada vez más elevada, que afecta a los jubilados, pero verlo y que nos digan 150.000 pesos para que un jubilado pueda cubrir lo necesario, realmente incomoda, ¿no? No, seguramente, y teniendo en cuenta que hoy un jubilado con haber mínimo, con el bono que se le está dando, cobra 50.000 pesos. Entonces, en la relación uno dice 150.000 contra 50.000, la verdad, la canasta es una canasta integral que siempre la hace el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver obviamente con los alimentos, con la higiene, con el pago del alquiler, con el pago de los medicamentos, con el gasto de viaje, con ir una noche a comer afuera y también ir al cine o al teatro. O sea, es integral, no está basada solamente en la comida, en el pago de servicios. Entonces, obviamente, uno va sumando. Después que los jubilados, no todos alquilan, no todos van a comer, pero es lo ideal, porque tampoco se puede vivir encerrado en la casa. Uno se jubila para disfrutar de la vida. Lamentablemente, hay un sector de los jubilados que están afiliados al PAMI y tiene la medicación gratuita. Entonces, para enfermedades crónicas, significa aquel jubilado que todos los días y de por vida toma medicamentos, esos medicamentos son gratuitos. Pero hay otros jubilados que han decidido tener otra obra social que no es PAMI y pagan, el único descuento que tiene es del 40 o del 50%. Entonces, hoy por hoy, los medicamentos están carísimos. Sí. Y quizás un jubilado en sus 50.000 pesos que cobra tiene que desembolsar 10.000 para pagar medicamentos. Es terrible, la situación es crítica. Y yo les digo, la gente, muchos están enojados conmigo, dice, usted, Mirta, dejó de llorar, ahora no llora más, no le importan más los jubilados. Siempre me importaron los jubilados, yo sigo ayudando muchísimo a los jubilados. El tema es que lo que vengo diciendo es que por más que den aumento, es lo que no entienden, por más que den excelente aumento y que de hecho la fórmula de movilidad que yo rechacé en la gestión anterior, es peor era peor que la movilidad que tenemos hoy vigente, que es la que en realidad estaba con anterioridad a la que había aprobado el gobierno de Cambiemos, que tiene que ver con la recaudación y que tiene que ver con la variación de los salarios. Estamos viendo y estamos calculando. Si estaríamos con la movilidad anterior, un jubilado con haber mínimo estaría cobrando entre 3.000 y 4.000 pesos menos de lo que cobra con esta movilidad, y eso nadie lo explica. Porque en realidad la inflación no es la inflación del momento, es la inflación de 6 meses anteriores. Entonces van corriendo detrás de la inflación. ¿Y cuál es el mayor problema? Que no es solamente para los jubilados. Para todos. Yo los escuchaba recién a ustedes, a Julieta, decir, los hijos lo ayudan. Hasta le cuestan a los hijos ayudar a los padres, porque viven de un sueldo que por más que se lo vayan aumentando, se licúa con la inflación. O sea, si el gobierno no trata de hacer algo para parar la inflación, por más aumento, por más que le den un 100% de aumento, al día siguiente, por ese 100% de aumento, entiendan que el empleador que le tiene que pagar a sus empleados va a tener que aumentar toda la producción, la mercadería que hace para poder hacer frente a ese gasto, porque es pagarle a un trabajador y por ende van corriendo detrás también de la inflación, y este es el grave problema. El gran flagelo es la inflación que tenemos. Sí, Mirta, la verdad que mencionaste, y es verdad, porque personalmente, por ejemplo, le pago la prepaga a mi mamá y honestamente arrancás con una cifra de 9.000 pesos y ya se te escala a 30.000 pesos mensuales. Pero bueno, retomando un poquito lo que nos estabas explicando de obviamente toda esta crisis económica que se vive en Argentina y cómo impactan los adultos mayores, te queríamos consultar acerca de estos bonos de 7.000 pesos, si estás a favor o si crees un poco que tiene un cierto tinte burlesco, podríamos decir, porque es más un parche que una solución a largo plazo. Yo
ayudas económicas que de alguna manera siempre existieron. En la gestión anterior se les dio a los planes sociales, y recordemos que a los jubilados, cuando se disparó la inflación y se disparó el dólar, no le dieron absolutamente nada. Ahora vos me decís, ¿está bueno? Y no, porque cuando vos dejás de cobrar ese bono, o sea, nosotros nos preguntamos, en el mes de diciembre, cuando tengan que recibir el otro aumento los jubilados, ¿qué va a pasar cuando no cobra ese bono? ¿Me explico? Quizás con el aumento lleguen a los 50.000 pesos, pero ya las cosas aumentaron 3 veces más de lo que está pasando en estos meses si no paran la inflación. Entonces, en verdad, quedó absorbido por el aumento y la gente lo que necesita es cobrar más, no cobrar menos, o por lo menos que bajen los precios para que la plata le rinda. Siempre los bonos o los subsidios son ayudas económicas. Yo no quiero llamarle parche porque es muy duro. Digo que son ayudas económicas. Las ayudas económicas no son sueldos, o sea, no están incorporados al sueldo. Claro. Entonces, vuelvo a decir, en diciembre, cuando se dé el aumento, y quizás se llegue con el aumento a que el haber mínimo se vaya a 50.000 pesos, pero la gente va a decir, bueno, los 50.000 más los 7.000 son 57.000, y no, porque los 7.000 no van a estar en el mes de diciembre. ¿Me explico? Sí, van a cobrar el medio aguinaldo. Claro. Yo lo que, ojalá me equivoque y que esos 7.000 pesos los dejen incorporado al sueldo y después den el aumento. Sí. Pero bueno, como vienen las cosas y como lamentablemente estamos condicionados con el Fondo Monetario Internacional, no nos olvidemos que por culpa de haber entrado al Fondo Monetario Internacional, el fondo nos pone límites. Claro. Y uno de los límites, y recordemos y vayamos a la carta documento que le mandó el Fondo Monetario a Macri, donde le establecía cuáles eran las reformas dentro del sistema previsional. Ellos van, por más que hasta el momento no hayan tocado el sistema previsional, van a seguir presionando para que haya un haber básico para todos los jubilados. O sea, el problema del fondo hacia el sector pasivo no es solamente el sector pasivo, sino son a los trabajadores futuros jubilados que los condicionan a cobrar haberes menores, que los condicionan lo que dice. Sí. Eso te quería preguntar, mirando a futuro, teniendo en cuenta el nivel de trabajo informal que hay. ¿Cómo está el sistema previsional pensando de acá a futuro, a nosotros que tenemos 40 o 50 años, para jubilarnos dentro de un par de años, quizás las personas que no van a llegar a completar los 30 años de aporte también, ¿no? Es terrible porque van a terminar todos mal los jubilados actuales, porque ustedes saben que es un sistema solidario y de acuerdo a los aportes, ingresos que entra y la recaudación se le paga a los actuales. Y los futuros jubilados, si gana obviamente el gobierno Macri ya anunció que va a privatizar el sistema de seguridad social, y ya le hemos vivido la historia de la privatización del sistema, donde hoy tenemos más de 200.000 jubilados de ese sistema olvidados, ¿no? Y que no tienen aumentos en la parte de renta vitalicia. Y eso va a pasar con los futuros jubilados, porque además, ¿qué es lo que va a suceder? Al no tener los 30 años de aporte, o no sé si en algún momento hay que hablar de una reforma jubilatoria y van a aumentar la cantidad de aportes jubilatorios, y se va a llegar a lo que hoy está la PUAN en un sueldo básico, ¿no? Que es una prestación básica universal para el adulto mayor, que es el 80% de un haber mínimo. Entonces, el día de mañana, si todo esto no se modifica, si no se mejora la situación previsional, van a terminar todos con una PUAN, con una prestación universal. Y aquel que pudo capitalizar o que pudo tener, dice, bueno, yo hice mis ahorros o hice, no sé, una inversión que me genere un ingreso, claro. Se va a tener que vivir con eso. Y a todo esto yo decía recién, ¿no?, que creo que casi un 80% de los jubilados actualmente tiene una vivienda, pero si miramos nuestra generación de acá adelante es imposible tener una vivienda. Tenemos que sumar ese otro condimento también, ¿no?
Ese es el grave problema. Quien más, quien menos, los jubilados viejos, como o sea, de antiguos, de antigüedad, con mucha antigüedad, adultos mayores grandes, como bien decís, pudieron hacerse la casita, claro, mal o bien, importante, precaria o lo que fuera, tienen su terreno, tienen su casita. Los jóvenes no tienen esa posibilidad, si no sacan créditos blandos. Fijémonos con estos préstamos donde muchos de los que están en esos préstamos están perdiendo las casas, que fue una iniciativa de varios diputados, no solamente de actuales diputados, sino fundamentalmente diputados de otro espacio político, y no analizaron el perjuicio que iban a generarle a la gente, porque hoy están perdiendo las casas. Esto me hace acordar a la 1050 de la época de Martínez de Oz, cuando la gente perdió sus casas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ver en un país donde se tienen que generar créditos blandos para que el trabajador pueda ir a alquilar, porque ahora se están encontrando que no pueden alquilar porque nadie quiere alquilar hasta que no haya reglas claras, porque en la ley de alquileres perjudica al que alquila, pero también perjudica al que quiere alquilar. Entonces, te cuesta alquilar, te alquilan a sumas que es imposible de pagar, y encima no podés ahorrar mientras estés alquilando para decir, aunque sea me compro un terrenito. Mirta. Y después veo cómo edifico, sí. Recién mencionabas a nivel personal lo que para vos podría traducirse con un nuevo arribo de Macri en este sentido como presidente en unas posibles elecciones el próximo año, pero quería centrarme también en el presente, porque bueno, obviamente que ahora está Sergio Massa, una figura de mucha relevancia también en lo que es la historia de las AFJPs y demás. Quería saber si un poco ¿sentís que no están dándolo todo por los jubilados, el mayor de los esfuerzos? Digo, si quizás se debe todavía una cuota más de esfuerzo para toda esta gente que la está pasando tan mal hoy por hoy. Sí, totalmente. O sea, mi crítica, yo me alejé de la política porque no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Hay gente que dice, bueno, Mirta ahora se calla la boca. Primero que nadie me hace notas. Y a lo mejor no me las hace para que no diga lo que siento. Pero si me alejé de la política es porque precisamente no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Sí creo en Sergio Massa, creo que es una persona que está comprometida con los jubilados, y de hecho que fijémonos que desde que él asumió en el Ministerio de Economía, de alguna manera esos que se le llama parche, esta ayuda económica, trata de darla como auxilio. Ahora, ¿alcanza? No alcanza. Yo creo que hay grandes deudas con los jubilados, hay deudas con aquellas personas que tienen rentas vitalicias que cobran 2.000, 3.000 pesos por mes, que ni siquiera cobran los 50.000 pesos con los 7.000 pesos que tienen de subsidio, ni siquiera eso, que no tienen ayudas económicas. Entonces hay deudas con eso, hay deudas con establecer cuál es el haber mínimo que tiene que cobrar un jubilado, porque sí, son personas que han aportado con haberes, con sueldos muy bajos, muchos porque han pagado sobre el mínimo de convenio y lo otro lo recibieron en negro, entonces al momento de jubilarse se jubilan con jubilaciones bajas, pero después está la razón de decir cuánto necesita una persona mayor para vivir dignamente, porque tiene que pagar la luz, porque tiene que pagar el gas, porque tiene que pagar los impuestos. Sí, efectivamente hay descuentos, hay jubilados que desconocen que pueden utilizar los descuentos de la municipalidad para si son jubilados con haberes bajos, los subsidios de luz, de gas y demás. Miremos a Europa lo que está pasando con la crisis energética, pero igual no alcanza porque hay que comer, hay que higienizarse, y el IVA lo paga más el pobre que el que, o sea, paga exactamente lo mismo el que es pobre que es el que es millonario. Entonces, la verdad que el que más castiga la inflación y el que los más castigados son los que menos tienen, y yo creo que hay una deuda. Yo entiendo que Sergio Massa estará pensando en ver de qué manera recauda fondos para mejorar esta situación. Ojalá que lo hagan.
Ojalá, Sí. hoy están en deuda. Bien. Exacto. Mirta, muchas gracias por este contacto con nosotros y por todo lo que pudiste informarnos y analizar, que es muy interesante escucharte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y Un a abrazo disposición. grande. Mirta Tundis, exdiputada nacional especialista en temas previsionales, respecto a este dato que conocimos hoy, 150.000 pesos necesita un jubilado para poder ocupar, en este caso, y hacer frente a la canasta básica.